Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a un viernes más de Cine con Perspectiva, un programa que el Instituto Veracruzano de la Cultura, en coordinación con el Ágora de la Ciudad y el proyecto Cine y Mujer, traemos para todos ustedes. Hola Ingrid, buenas tardes. Hola Nat, muchas gracias de nuevo por estar en este espacio. Gracias a las participantes y gracias a todos los que nos ven en pantalla. Pues ya acabamos de ver un poquito conocer un poquito de Dalia y de Melissa, dos productoras, realizadoras, eh, que trabajan con cosas pues muy en especial, comunidades, niños y la no ficción. Bueno, a continuación, antes de adentrar al tema, vamos a presentar rapidísimo la cápsula de Cine y Mujer por si no saben a qué nos dedicamos y la importancia de platicar con realizadoras y mujeres que se dedican a la industria del cine. Regresando al tema, vamos a hablar este día de la no ficción y todo un debate que hay detrás de la no ficción, que si es documental, si es real, qué tanto hay, y me encanta porque ambas también han montado, han editado sus películas, entonces hay mucho que platicar del cine no ficción. Algunos dicen que podemos reconocer ya cuando vemos una película que no es adentrada a la ficción, otros se debaten entre el, pues el que sea algo muy puro, ¿no? Y que no tenga como la mano de los editores, sino que filmar lo real. Tengo una cita que justo encontré en el libro de Platinga, donde habla de la no ficción, y es de John Grierson, que habla del documental es el tratamiento creativo de la realidad, en contraste con los que opinan que la no ficción como lo no manipulado. Entonces vamos a empezar como, me gustaría que habláramos un poco para ustedes cómo ha sido este proceso de la no ficción en sus trabajos. Si quieren empezamos con Dalia y después damos paso con Melissa. Ok, ya le iba a decir tú, Meli, tú primero. Bueno, quien guste, está bien. Pues yo, o sea, digo, yo lo no manipulado, creo que más bien yo sí manipulo mucho. Todo lo manipulo, ¿no? O sea, en mi caso de baño de vida, pues yo, o sea, iluminé, yo hice puesta en escena, ¿no? De algunos momentos con los personajes porque quería más bien como transmitir una sensación, ¿no? Una atmósfera a partir de la imagen. Entonces, no es que no existieran ese tipo como de momentos en el vapor, sino que justo por el corto tiempo del rodaje, pues más bien no podía tener el tiempo, digamos, de esperar a que sucediera naturalmente, ¿no? Entonces, pues por eso sí yo de repente le decía a Juana, a ver, póstrate ahí como, ¿no? Esta imagen de baño de vida donde está ella acostada, como ya relajada al final, dando como, pues sus últimos pensamientos. Y no es que ella no se relajara así, me explico, pero por lo general, pues habían que pasar muchos meses como para cachar ese momento, ¿no? En específico. Entonces, bueno, la no manipulación a mí
pues sí, no creo que yo sea como la documentalista más purista como para hablar de eso. Este, para mí, o sea, la no manipulación yo lo relaciono mucho al cine etnográfico, ¿no? O sea, al cine antropológico, al cine como de observación, ¿no? Y meramente como, pues, yo trato de llevar ese método etnográfico en la parte de la investigación, pero no en la parte de la filmación, no en el rodaje, no a la hora de construir pues la historia o como construir la estructura o construir como lo que quiero contar de cada uno de los personajes, ¿no? O sea, como que sí busco que a partir de un personaje como que pueda como tener las escenas para que al final en la edición pueda tener ese arco o ese mini arco que pretendo contar, ¿no? Evidentemente creo que el límite de la manipulación está como en el mentir, ¿no? En ponerlos a hacer algo que nunca hacen, ¿no? O sea, en decirles que digan algo que nunca dicen o para mí ahí está el límite, ¿no? O sea, como esta no manipulación, creo que podemos, pues sí tener, o más bien que los documentalistas deberíamos de tener esta ética de ser lo más fieles a nuestros personajes, pero sí en la construcción de la escena, digamos, dramática, sí busco esos momentos. Y eso. Gracias, Dalia. Sí, pues sí, creo que es muy diferente mentir a vestir, ¿no? Ujú. Melissa, Pues concuerdo mucho con Dalia y creo que, bueno, por lo menos a mí no me gusta como em, generarme como también esos límites y luego también siento que estas etiquetas como que nos encasillan y nos limitan, ¿no? Entonces, creo que todo lo que hacemos es subjetivo, ¿no? Como lo menciona esta Dalia, o sea, si ponemos la cámara en algún lugar, si buscamos cierta luz, si buscamos recrear ciertas atmósferas, si buscamos encontrar algo que nos interesó, ahí está nuestra mirada. Entonces, creo que, pues más bien es como tu encuentro con la realidad y lo que estás buscando y de alguna manera es, bueno, tratar de encontrar lo que estás buscando y si lo encuentras en la realidad como llega, está bien, pero si también es algo que has encontrado y después buscas volver a hallar, creo que como dice Dalia, ¿no? Lo del límite, ¿no? Escuché, ya vi esta imagen, ya escuché sus frases, sus conversaciones, sus sentimientos, y si de alguna manera busco detonar que vuelvan a surgir, volverlos a encontrar, pues yo creo que eso es válido y sano en el acto creativo, ¿no? Eh, creo que la cuestión de, como dice, de la manipulación, pero ya en la cuestión en relacionada a la ética, de imponer, ¿no? Creo que esa es la palabra, sería imponer, ¿no? Algo que no sucede, que no es fiel y que no también no representa de manera digna, ¿no? A las personas que estás, a las cuales te estás acercando con la cámara y que te están abriendo, pues incluso su lugar sagrado, porque entrar al corazón, entrar a sus sentimientos, pues es un lugar sagrado, ¿no? Entonces creo que tu misma intuición o sea, también la ética, pero tu intuición de hasta dónde, ¿no? Están los límites también con esta mirada como más humana. es que está bien interesante lo que dicen ambas, ¿no? Primero quisiera retomar como justo lo que comentan de salirse, o sea, ver cómo da resultado, ¿no? O sea, recuerdo que un maestro me decía, es que siempre hay tres películas, ¿no? La que hace el guionista, un poco, que en el proceso de documental es como, pues no tal cual el guión, sino la escaleta o la idea, la hipótesis a desarrollar.
lo que filmas y de ahí lo que te da, ¿no? Que ahora con todo esto, cómo voy a construir, que también es otro proceso de reescritura en el montaje, ¿no? Que muchos lo hacen, pues, puede ser desde el guión o ya en la sala de edición, que es lo que me atrapa y también esa sorpresa que te llevas, ¿no? De de tu proceso, acercándote al personaje, pero también lo que puede ser otro resultado a lo que pensábamos al principio, ¿no? Que queríamos, o sea, puede irse como, o sea, estos caminos que pueden, estas ramitas que pueden surgir a partir de lo que filmamos, ¿no? Y no siempre tiene que ser que en la ficción ya lo tienes como bien seguro, ya sabes a dónde vas y el resultado. Y en el documental, pues es como justo cosas que te vas enfrentando desde en set, ¿no? Como por ejemplo lo que mencionabas, eh, hasta dónde es mi límite con el personaje, hasta dónde yo voy a llegar, hasta dónde me deja y qué pasa si no, ¿no? Porque también son procesos bien eh, que requieren más ese espacio, ¿no? Para adentrarse, para conocer un poco, ¿no? Y que la otra persona es como conocer a alguien nuevo, ¿no? O sea, no llegas, bueno, sí hay gente que llega y aquí estoy, ¿no? Y se abre completamente, pero hay otras personas que no. Entonces, requiere su tiempo, requiere su esfuerzo y un poco, pues, retomando eso como ha sido como su acercamiento o este proceso a los personajes, las personajas. Este, en tu caso, Melissa, pues tomando el sembrador, también ambas que han trabajado con niños, niñas, niñes, ¿no? Que también es otro mundo. Si gustas, Melissa, pues retomamos contigo para hacerlo como más dinámico. Pues creo que el camino para encontrar a las personas que van a formar parte de las historias, en mi caso creo que el maestro Bartolomé y yo nos encontramos, ¿no? Y fue una gran fortuna. Y, y fue como poco a poco nuestro acercamiento inició con una conversación. Fue una conversación que para mí muy entrañable al escucharlo hablar, no nada más relacionado al tema de la educación, sino él como persona, su manera de ver la vida me conectó mucho conmigo y con lo que estaba buscando. Y ya llegar a la comunidad y ver que también eso que él compartía, ¿no? Se veía reflejado también en la infancia con la que trabajaba. Pero sobre todo empezar a conocer, como lo mencionábamos hace ratito, los límites, ¿no? En este sentido, por ejemplo, a mí sí me gusta, por ejemplo, encontrar, recrear o encontrar ciertos momentos, pero por ejemplo el maestro ya me decía, no, esto ya lo hice, no, ya no lo voy a repetir, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que conversé una vez con él y fue una conversación maravillosa y bueno, era como las semanas previas al rodaje y le dije, así maestro, así me encantaría, ¿no? Que pudiéramos generar una conversación, que me vuelva a platicar esto. Y volteó y se empezó a reír y me dijo, esto nunca va a volver a suceder, me dijo. Me dijo lo que acabamos de compartir, de vivir aquí juntos, me dice, pues ya pasó, ya sucedió, ¿no? Entonces fue como un golpe. Yo creo que depende, ¿no? Depende la persona y tú. Algo que aprendí mucho en este proceso es aprender a escuchar y a observar, pero sobre todo a escuchar, ¿no? A las personas, no nada más en lo que te dicen en sus conversaciones, sino en su sentir, en sus miradas, en todo el lenguaje que te comparten. Y al escucharlas, ellas te van a decir cómo acercarte a ellas, ¿no? Eso es muy importante. No hay como tal una receta, ¿no? Como para saber cómo trabajar con las personas cuando tienes una intención de un documental, ¿no? Sino el sentido es poder escuchar y que esa persona te diga, ¿no? Cómo puede ser el proceso para construir la historia o para que te comparta, ¿no? Su vida, su sentir, sus reflexiones. Mm,
creo que entonces en en todos mis procesos ha sido diferente. Pero sí, eso fue lo que aprendí mucho en el sembrador. Ay, es que no se ven los micros. Dalia. Sí, pues yo, ay, es que me da pena porque voy a ser más esotérica. Porque yo con ráfagas, con el caso de los niños, o sea, yo sí siento que la montaña me los destinó. O sea, yo sí me acuerdo del primer día de rodaje en una comunidad y me acuerdo que me habían dicho como, allá abajo está la escuela de la primaria y están jugando los niños. Y yo, no, no quiero ir, ¿no? O sea, como me acuerdo que al final del día pasó una camionetita verde con todos los niños, con mis personajes, así. Y entonces yo volteé y los vi y dije, puta, qué pendeja. O sea, como están increíbles estos niños. Y entonces me acuerdo que empecé a corretear a la camioneta, pero ya la camioneta ya se estaba yendo y yo, no, no. Y entonces como que Devuélveme a los niños. entonces como que ya se fueron y yo dije, ay, pues ya, ni modo, luego veo de qué pueblo son o pido las listas de los que jugaron aquí, ¿no? Porque, o sea, como que la imagen de estos niños era muy bonita. Y ya pasaron los meses y me fui a trabajar a otras comunidades, a dar clases a las primarias y como a darles talleres de artes plásticas y los niños no conectaba yo con ellos, ¿no? O sea, claro, conectaba a nivel como de maestra, ¿no? Pero, o sea, me decían profa y los quería y tal, pero no eran como mis personajes. Y me acuerdo que hubo un evento como entre escuelas primarias y otra vez estaban ahí. Y yo me acuerdo que fue una sensación como, pues sí, medio espiritual, porque, o sea, el corazón me empezó a latir así muchísimo y fue como, y le dije a mi productora, le dije, nos vamos a subir a su camioneta. Y Blanca como, ¿cómo? Pero si ya se van a la Tubi, o sea, que es una comunidad que además está como de verdad enterrada en las montañas y se hacen como 3 horas de donde estábamos, ¿no? Entonces no teníamos ni cómo regresar, no conocíamos a nadie, o sea, y yo le decía, súbete. Yo me acuerdo mucho que Blanca me dijo, ¿no? Como, pues Dalia, yo te seguí, ¿no? O sea, como pues, tú te veías muy segura de ti misma, de lo que, como que, y yo no, o sea, pero yo lo único que recuerdo era como esta sensación de, o sea, como de, pues no sé, como de no dejarlos ir, y me acuerdo que íbamos en la camioneta de Redilas y yo iba como agarrada del tubo y como, o sea, hacía muchísimo frío, pero yo iba como diciendo, son ellos, ¿no? O sea, como no había hablado con ellos, pero había algo ahí, ¿no? Entonces, o sea, con mis niños de la TUI, la verdad es que no planeé nada, o sea, fue totalmente lo contrario. Yo no, o sea, como que siento que fue como que estaba destinado a ser, o sea, pero no como de la película, sino como que yo tenía que aprender un montón de ellos, o sea, como, porque al final el tema de mi película yo la encontré con ellos, o sea, yo llego a Oaxaca creyendo que iba a ser una película de básquetbol y con ellos entiendo y como que todo fue evolucionando para hablar sobre la migración, para hablar sobre cómo es crecer en una comunidad rural y que te vayan implantando esta idea de migrar a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero todo eso fue con ellos. Entonces, para mí, y yo a la fecha lo digo, o sea, como que hubo algo en esa montaña que como que me llamaba a trabajar con ellos. O sea, por eso digo que es muy esotérico. porque, porque yo sentía que era como, o sea, como que aparecían señales todo el tiempo, ¿no? O sea, había digamos que la cabecera de ese pueblo tiene una virgen, ¿no? Una virgen Santa Catarina. Y entonces cuando entramos a la iglesia de Santa Catarina es una virgen que tiene una pluma y un libro y como en la otra mano una espada. Y entonces como que representaba como todo este crew de mujeres que íbamos, ¿no? Como peleando a contracorriente, porque en los pies tenían la cabeza de San Juan Bautista, ¿no? Entonces, en algún momento nosotras nos sentíamos como, pues, un poco desamparadas, porque, pues, nadie, o sea,
todos pues en la montaña, ¿no? Son súper machistas y son como... Y entonces cuando llegamos a la cabecera del pueblo de los niños y vimos a Santa Teresa fue como un respiro, como que algo nos impulsaba, ¿no? Y siempre pasaba eso. O sea, yo escribía algo como, hoy la secuencia va a ser de los niños no sé qué, y pasaba otra cosa totalmente diferente, ¿no? Entonces, como que siento que en ráfagas, o sea, como que aprendí a esto que dice Meli, ¿no? O sea, como pues a soltar, ¿no? Porque Baño de Vida efectivamente tenía un guión, o sea, estaba todo planeado, yo tenía shooting, yo sabía ya, o sea, la cámara ya estaba puesta antes de que pasara la acción de Felipe, porque me lo sabía de memoria, su rutina. En cambio, con los niños era como, o sea, como que todo el tiempo era como cambiaba y, o sea, nunca sabía yo qué iba a pasar, ¿no? Pero sí siempre tuve como esa sensación interna de que tenía que estar ahí, ¿no? O sea, yo no tenía claro qué película iba a ser, no tenía claro como si iba a, de hecho, como que en algún momento dije, no voy a tener ninguna película, o sea, más bien esto es como experiencia de vida y ya. Pero al final con ellos como que siento que uno como directora, o sea, va como siguiendo como esas corazonadas, ¿no? Como que al final yo después entendí por qué me quedé con esos niños, ¿no? Como que era lo que realmente estaba buscando con esos niños y qué quería yo comprender de esa vida, ¿no? O sea, porque, es más, simplemente el hecho de por qué me fui a filmar mi tesis a Oaxaca, ¿no? O sea, como por qué quería yo estar ahí presente y entender las montañas, ¿no? Y entonces era como que al final siento que toda esa búsqueda personal, como que yo medio me la iba entendiendo mientras sucedían las cosas, no sé cómo explicarlo, como que el trabajar con niños me regresó esta como, pues como esta capacidad de sorpresa, ¿no? Como esta capacidad de sorprenderme por la vida, de sorprenderme por el documental, de sorprenderme por no saber qué iba a pasar, por soltar el control, ¿no? Que también un poco como que en la escuela vivimos con esta obsesión por tener el control de todo lo que pase y realmente ahí fue como, pues no, o sea, como que en algún momento tuve que asumir que a lo mejor no iba a haber película. Bendito Dios si lo hay. pero sí fue como pues sí, otra experiencia, ¿no? Como ser un poco más libre en esa búsqueda, pero sin soltar como esto que me llamaba, ¿no? O sea, Qué bonito lo que compartes del asombro, Dalia. Creo que eso es algo que en el camino de repente vamos perdiendo e incluso luego se vuelve a perder y es como lo tenemos que continuamente estar rescatando, ¿no? Esta capacidad de asombro, de soltar y también lo que luego encuentra uno un montón en los procesos de acompañamiento, ¿no? De igual de formación, es que quieren como una receta, ¿no? Como de repente, y cuáles son los pasos, y es que cada proceso va a ser diferente, ¿no? Y vas a tener que intuir, o sea, todo lo que estás mencionando, ¿no? Tu corazón te va a tener que decir hacia dónde ir, ¿no? Y entonces de repente puedes tener todo tu plan en una libreta y, ¿no? Vale, gorro, ¿no? Se lo lleva el viento y tienes como que la realidad también te forza a improvisar, pero con el corazón, ¿no? O sea, como también soltarte de la rigidez y poder tomar la vida y acercarte a la realidad como viene. sí. Queríamos preguntar cómo era este trabajo con los no actores, pero ya vimos que esos no actores más bien hicieron un trabajo con ustedes, ¿no? Sí. Ellos los fueron direccionando a ustedes, ¿no? Sí, yo creo que sí. Puntos, en cómo acercarse. Y otro punto al que me gustaría como acercarme es, ustedes conectan, ¿no? Cuando están ahí, pero no van solas, van con un equipo. Esto ya es algo tal vez muy técnico, ¿cómo se preparan para llegar a una comunidad? Ustedes tienen pues una comunicación, un acercamiento muy diferente tal vez al resto del equipo que las acompaña. ¿Cómo
cómo trabajan con su equipo, ¿no? ¿Qué experiencias han tenido justo para que ellos, pues uno vea lo que ustedes están viendo, pero que también lo sientan, ¿no? O sea, también debe de haber ahí como, pues no nada más llegan y ponen cámara, tienen que sentir o ver algo para que también, ¿cómo lo trabajan ustedes? ¿Cómo lo hacen con sus equipos? ¿O lo han hecho más bien? Ujú. Yo mal. Este, sí, bueno, yo, o sea, como que me gustaría contarles el primer día de rodaje, justo, ¿no? O sea, éramos puras chicas de la ciudad. O sea, yo llego, o sea, yo vivía, es que además eso, yo siempre me voy sola, o sea, mucho tiempo antes en la investigación. Y entonces, pues yo medio aprendo como las reglas, ¿no? O como las normas no dichas o los usos y costumbres y tal. Y cuando llegó el rodaje, pues éramos 4 mujeres de la ciudad, todas jóvenes, ¿no? Solteras. Me Ese es acuerdo todo que un tema. todo un tema, porque después o sea, me acuerdo mucho de ese día que yo ni lo había pensado, ¿no? Como que yo asumía que era como iba a suceder algo natural. Y me acuerdo que, pues, Hannah era lesbiana. Y entonces me acuerdo que estaba, esa zapoteca me está mirando, esa zapoteca me está diciendo que quiere algo. Y entonces, o sea, como, ¿no? Como ahí ya otro tema. Luego, yo no paraba de fumar, ¿no? O sea, de que era mi primer día de rodaje y estaba como nerviosa y fumaba todo el tiempo y como que no pensé como la imagen que iba a proyectar en la comunidad. Luego Claudia, la fotógrafa, como que traía muchísimas cajas y entonces el único lugar donde las pudo encargar era como con el señor del mezcal. Entonces, cada vez que iba a guardar las cajas, como que se chingaba sus mezcalitos, ¿no? Entonces, y así como, voy a cambiar el lente y se y luego Increíble. Anastasia, bueno, Anastasia era la productora en ese momento y es súper guapa, súper caderona, súper sexy, ¿no? Y llevaba era verano, hacía un montón de calor y llevaba como una blusita de tirantitos y así como, o sea, como toda exuberante. Y entonces, realmente ya después cuando lo vi, pues fue como, estamos rompiendo todo como el paradigma de lo que una mujer debe de hacer, ¿no? O sea, más en la sierra oaxaqueña, o sea, como donde las mujeres, pues no, eso todo lo que hacíamos estaba mal. Entonces, pues para mí, mi primer, como, ya después lo tuvimos que hablar entre todas, ¿no? Y como que, pues sí, llegar como a la conclusión de que no podíamos estar actuando como actuaríamos en la Ciudad de México, ¿no? Ya Porque, aquí todo el crew quemado. ajá, sí. Y pues sí, me costó mucho trabajo como modificar esa imagen del equipo, porque 2 semanas después, en otro pueblo totalmente súper lejos, como que me decían, ustedes son las muchachas, o sea, como que ya toda la montaña sabía, ¿no? Entonces, pues para mí sí fue aprenderlo como, pues a la mala. Y entonces ya después justo tuve que como encontrar o sea, como ponerme a estudiar, ¿no? Más como los etnógrafos, o sea, cuál es el método que hacen ellos como para llegar a la comunidad y tener como esta como, pues conciencia de a dónde estás llegando, ¿no? Entonces, a mí sí me costó, pues, sí, más tiempo en que volvieran a confiar en mí, en las comunidades. Ujú. A mí me pasó, bueno, nosotras nos pasó una experiencia similar en el Sembrador. Igual era un equipo de 6 mujeres y un compañero. Y una noche, porque justo frente a la comunidad está la carretera y luego una laguna, un río. Y nos pusimos como a celebrar, todavía no finalizaba, o sea, celebrar por la vida. Y empezamos a tomar posh en la carretera, ¿no? Y hubo un momento en que todas dijeron, sí, hay que meternos a la laguna y en ropa interior, y de repente ya iban entrando a la comunidad así, ¿no? Y yo recuerdo que veía asomadas a las personas, a las mujeres en las ventanas, y yo nada más en mi cabeza decía, ay, no vaya a pasar canoa, ¿no? De repente, como que tenía ese temor, ¿no? Como dice Dalia,
también la responsabilidad, ¿no? De cuidar a tu equipa, ¿no? A las personas que van contigo, y también es una responsabilidad bien grande. Y empezar sí como dice Dalia, ¿no? Pues a entender muchas cosas. O sea, también recuerdo en una ocasión una de las compañeras traía sus lentes oscuros, ¿no? Por el sol. Y de repente nos acercamos a la casa de un pequeño, a su familia, pero el pequeño se quedó así con la boca abierta viéndola, ¿no? Porque se le hacía extrañísimo los lentes oscuros, ¿no? Entonces de repente era como, queríamos conversar algo y él sentía como extraño, ¿no? La presencia de ella con los lentes oscuros. Entonces de repente, pues era totalmente normal. Es que me dijo, es que es por el sol. Y le dije, pues creo que vamos a intentar, ¿no? Quitarlo de los lentes oscuros porque tal vez al pequeño sí lo está sacando como mucho de onda, ¿no? Entonces, todos esos pequeños detalles, pues aprender a escuchar y a entender y pues tratar de fluir en sus ritmos y en entender también todas las emociones que rodean el proyecto, de todas las personas en general, no nada más del equipo. Claro. No sé, Ah, sí, está buenísimo lo que mencionan, me llama la atención, justo como estos equipos, el crew o la crew, que está mayormente conformado con mujeres y me lleva como esta pregunta que me ha rondado mi cabeza y seguramente en muchas acerca de si existe una mirada femenina, ¿no? Y que creo que iba de la mano con el proceso de Dalia que decía que, ay, suena muy esotérico, etcétera. Porque sí es cierto que es algo que, o sea, yo me he descubierto en esos procesos también intuitivos, ¿no? Y bueno, yo sí creería que hay una mirada femenina, pero sí quisiera como escuchar cuál es su visión o su perspectiva de ese punto, ¿no? ¿Tú, Meli? Tú primero, si quieres, Dale. Yo sí creo que es diferente trabajar con una equipa a un equipo. Em, o sea, como, para mí es mucho más bello. O sea, es como, hay como un lazo como mucho más fuerte, porque además, pues, o sea, en algún momento siento que hay como una especie como de fortaleza y esperanza como abrumadora, o sea, como con las mujeres, ¿no? Como, o sea, hubo un momento donde a mí se me cayó mi final y me acuerdo que o sea, mi equipo eran puras mujeres y me decían, no, mira, ahorita vamos a hacer esto, no te preocupes, se va a arreglar, a ver, ¿qué hacemos? O sea, como todas como preocupadas como por el proyecto, ¿no? Entrábamos como a una dinámica más de rituales, como de, ¿no? O sea, esto de encontrarnos a una virgen como feminista, que estudiara y que, porque ya después nos clavamos y entonces empezamos a verlo y, o sea, era como una especie como de compartir, pues increíble, ¿no? Y de hecho hay como pues un manifiesto también ahí que todas como en el que creíamos, ¿no? De hacer cine y de ser capaces de hacer cine, ¿no? O sea, todas éramos cabezas de departamento y éramos mujeres y era impresionante que cuando llegaban nuestros asistentes hombres al rodaje, a quienes se dirigían era a ellos. Y entonces como que, y de todas formas, ¿no? Era como esto de estar ahí presentes y estar haciendo como lo que creíamos que éramos capaces de hacer, ¿no? Entonces, o sea, como que para mí, pues sí, o sea, sí es como fundamental, como trabajar con mujeres. O sea, siento que mi trabajo se ha enriquecido, ¿no? Gracias a esas miradas y a ese acompañamiento. Yo sí creo que hay una mirada femenina que se ha construido gracias a esas colaboraciones, ¿no? Porque sí lo veo, o sea, como productora trabajo con directores varones y es totalmente distinta la dinámica, ¿no? Y el construir la película es totalmente distinto.
Entonces, pues no sé, o sea, yo sí creo que desde mi experiencia ha sido como mucho más de acompañamiento, como mucho más como de contención también, ¿no? Entonces, pues sí, eso creo. ¿Tú, Meli, qué opinas? Yo en el caso del sembrador, pues que prácticamente todo el equipo, solo el sonidista, pero de ahí en fuera las 6 otras personas que estaban eran compañeras, no fue de manera como consciente, ¿no? Sino que recuerdo que para mí fue una de las experiencias más como bellas de todo el proceso de pasar por el CUEC, que fue que por primera vez trabajé con un equipo en el que el acompañamiento, la armonía, como dice Dalia, la contención, el acuerpar, el cobijar, fue de todas las compañeras, ¿no? Y la decisión por la que fueran todas compañeras era porque de verdad yo siento, ¿no? Sentía en ese momento y sigo sintiendo una profunda admiración a todas estas compañeras, un gran cariño, un entendimiento también, pues muy profundo. O sea, cuando estábamos en el rodaje, nunca había experimentado el poderme entender con mi equipo solo con las miradas y que supieran también qué era lo que sentía o lo que buscaba, ¿no? Entonces, como dice Dalia, en ese entonces no fue consciente, pero ahí descubrí que había un lazo, ¿no? Que es totalmente diferente con trabajar con hombres y por supuesto que hay tanto en todos los sentidos, pero en la mirada, muchísima sensibilidad, ¿no? Una comprensión más profunda. Entonces, trabajar de esa manera nunca lo había experimentado, ¿no? Que hubiera esa comprensión tan profunda, ese acompañamiento, en los momentos de duda, que te cobijaran de esa manera. Eh, y como menciono, ¿no? O sea, también era como la coordinación que teníamos, pues era de acuerdo, incluso recuerdo que nos tocó en el rodaje casi a la mayoría nuestro periodo, ¿no? Entonces era como acompañarnos también emocionalmente, ¿no? Y como corporalmente del proceso que estábamos pasando. Entonces sí fue una experiencia para mí que me cambió muchísimo. Y recuerdo que cuando estábamos sacando el equipo para ir hacia Chiapas, me empezaron a preguntar, ¿y no te vas a llevar hombres? Uy, lo veo bien complicado, ¿eh? Van a ir a Chiapas, van a ir a trabajar a la montaña, deberías llevarte hombres para que les ayuden, para que las apoyen, para que etcétera, ¿no? Las cuiden. Y no, al contrario, ¿no? Al contrario, todas las compañeras creo que teníamos una complicidad, ¿no? Entonces sabíamos que había que acabar algo, que se estaba presentando algo importante y decíamos, no, pues les damos hasta que se acabe, ¿no? Y nos paramos a las 6 de la mañana para tener esto y pues todas estamos dentro, ¿no? Entonces fue una experiencia muy bella en este sentido y ya en el siguiente trabajo que hicimos también fue con compañeras, ¿no? Eh, entonces ya el próximo proyecto que vamos a levantar, también que vamos a empezar el rodaje, también es conformado por mujeres, pero ya es justo de haber vivido esta experiencia, para mí es importantísimo, ¿no? Y también porque mmm, creo que a mí, cuando entré al CUEC, no entré con la intención de dirigir. Quería ser guionista, productora, pero cuando empecé a ver el trabajo de otras compañeras ahí en el CUEC, eso empezó también para mí como a motivarme, ¿no? Además era el trabajo con el que más resonaba y con el que más me sentía identificada. Entonces me siento también muy identificada en la manera de cómo, pues cómo ven la vida y en su proceso creativo. Entonces por eso, pues a mí me gusta mucho ver el cine hecho por compañeras y trabajar con ellas, ¿no? Creo que en todo ese camino ha cambiado esa perspectiva.
Y, Ay, no, perdón. no, no, no. Y qué bonito, porque justo podemos ver, ¿no? A través de estos trabajos y de estas crews, ¿no? Como otras formas de dirigir también, ¿no? Otras formas de hacer cine que no necesariamente tiene que ser con el sí señor y estas figuras como muy, eh, como muy de dictador, ¿no? Que muchas veces se ven en los crews o en las producciones que estamos, pareciera que es como parte de ser, ¿no? Es como nosotras nos vamos, este, acompañando, ¿no? Las dos me gusta lo que dicen del acompañamiento y porque también nos entendemos, porque también no es como de, ay, forzar, claro, siempre va a ser forzarnos, ¿no? Esto que dices, todas pasamos por la mayoría tenemos periodo, ¿no? Entonces sabemos cómo se siente, sabemos que algunas sienten más y otras menos, ¿no? Y ese acompañamiento, acuerpamiento, ¿no? Que es bien bonito también cómo se da en estas equipas. Sí, yo quisiera como retomar el camino de lo que estaban mencionando, pues tenemos una perspectiva, una visión, pero también se alimenta de una formación, ¿no? Hay en algún sentido en la formación que ustedes han adquirido algo que les gustaría que se reforzara ahora, o sea, alguna laguna en cuanto al documental o en cuanto a estas perspectivas con las que nosotras podemos ver, algo que les gustaría decir, esto debería de estar dentro de una formación o alguna actividad o algún tema, no precisamente hablar de perspectiva de género en el cine, sino como hay algo que ustedes en estos procesos que han tenido les gustaría que tal vez se volviera un tema o algo que abarcar dentro de la formación. Bueno, las son maestras. Bueno, Dalia sí es. Ujú. En particular, a mí sí me gustaría mencionar y que es relacionado con lo que acabo de comentar, el trabajo en equipo, ¿no? Creo que para mí eso es todo, pues todo un arte y creo que es bien importante como empezar a encontrar otras formas de trabajo y de hacer cine de manera más humanas, porque por lo general se nos quiere como en la academia acompañar desde la mirada de la industria pues hegemónica, la industria cinematográfica hegemónica, y creo que esto tiene formas sumamente violentas, eh, misóginas, ¿no? Y entonces cuando llegamos a trabajar en equipo también esta cuestión de que se va con un pensamiento más de competir, ¿no? De compartir, de anteponer los egos, ¿no? Eh, Creo que de repente, por ejemplo, llegamos, trabajamos, va a haber momentos en que nos enfrentemos a trabajar sin conocer a las personas, pero a veces también escogemos con quién trabajar, pero creo bien importante encontrar esas formas de, de crear, pues dignificando la vida, ¿no? Porque todo lo que pasa atrás de la cámara se refleja frente a la cámara, se siente, ¿no? Entonces si hay una tensión, si hay, si está viendo, o sea, si suceden ciertas formas violentas, fricciones, todo eso se siente en lo que también estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, ahorita toda esta cuestión también de las series que están saliendo como Maquila, ¿no? Donde hay una cantidad como de explotación y donde también se te inculca de que la película está ante todo, ¿no? Que la película es lo más importante y no, la vida es lo más importante, ¿no? Y la vida también de tu equipo y en todos los sentidos, ¿no? Creo que cuidar en todos los sentidos a tu equipo, tu equipa, a las personas que están construyendo, el saber escuchar, porque de repente también está como pensamiento de, bueno, solo hay cierta, o sea, está esta persona hasta arriba, ¿no? Que es el genio, la genia, o, ¿no? Que está haciendo la película, o solamente las cabezas de área que están en el aspecto creativo es a quien se les da una atención, ¿no? A quienes se les escucha. Y creo que
por ejemplo, en el sembrador, al final del día, pues nos reuníamos para una retroalimentación de todas, ¿no? Y todos los que estaban en el equipo y, y escuchar, ¿no? Escuchar y obviamente hacer sentir, pues, importante a cada elemento, porque cada persona es importante. El cine no lo hace una, lo hacen muchísimas personas. Y en este sentido sí sentía que llegué como torpemente como en ese sentido en mis trabajos y en el sembrador sí pude conocer otras formas, otras dinámicas y mucho de eso fue también de hacerlo acompañada pues por mujeres, ¿no? Que tienen una mirada pues más sensible y más humana y digna en ese sentido. Entonces, creo que yo sí remarcaría eso en los procesos formativos. Gracias, Meli. Yo, híjole, o sea, hablando como directora, creo que una de las cosas que digamos, o sea, se hablaba en la escuela, pero a mí me hizo mucho daño, era como los deadlines, ¿no? O sea, como esta cosa de las maquilas y que hay que entregar y que hay que llegar y que el estreno y que si no, no sé qué. O sea, había como una especie de como de presión por el tiempo en el que acababas tu película, ¿no? Una cosa que a mí como directora me hacía sentir mala directora, porque en mi tesis, pues yo, o sea, como que con todo esto que pasaba, que no llevaba un guión, que yo quería hacer como cine, quería hacer un cine como más cine directo, ¿no? O sea, como para mi titulación y porque sentía que venía de Baño de Vida, que era como, que había sido como mucho más formal, ¿no? O sea, en escaleta, o sea, en la planeación. Y obviamente pues me llevó mucho más tiempo encontrar lo que quería contar en Ráfagas. Y Ráfagas para mí era como el descubrir un tema totalmente ajeno a mí, ¿no? O sea, como este proceso de descubrimiento de algo que me llamaba la atención, pues no lo tenía totalmente claro, ¿no? Y y entonces, claro, pasa el tiempo y entonces cuando regreso a la escuela, como que me decían, no, pues ya, o sea, no hiciste nada, no lo vas a lograr o no vas a llegar o no, o sea, como que siempre había cosas como que si no estaba tan claro lo que, o sea, algo, el resultado, entonces era no lo vas a lograr, ¿no? Y entonces eso como que a mí, o sea, como que siento que en las escuelas, como que, pues sí, por el ciclo escolar o por las entregas de calificaciones y tal, como que hay deadlines súper como, y que si no llegas, pues entonces no vas a ser directora, ¿no? Y a mí salirme de este paradigma temporal, pues me fue súper difícil porque yo eché como al cajón una película que dejé guardada muchos años, o sea, justo por decir no llegué, ¿no? No acabé o no cumplí en este tiempo delimitado, por lo tanto no lo logré, ¿no? Entonces como que, y justo un poco, o sea, como que ya hace relativamente poco tiempo, como que dije, bueno, pues, ni modo, ¿no? Ya lo voy a acabar, aunque sea mala película, o sea, como un ejercicio de titulación. Y cuando reabrí el material, o sea, lo que descubrí es que había un material que me gustaba, o sea, había ahí un material que claro que había cosas ahí que me conectaban, ¿no? Pero como que siento que en la escuela esta cosa de que si no lo logras a la primera, como que entonces no lo vas a lograr, ¿sabes? Como que lo que vale es el resultado y no el proceso, ¿no? Y entonces siento que eso pues está chafísima, porque uno como directora y más estudiante, pues justo lo que tiene que encontrar es su propio proceso, o sea, su propia manera de acercarse a la vida, a la realidad, a la cámara, ¿no? Entonces, para mí eso fue fatal, o sea, como yo sí creo que las escuelas de artes, no solo de cine, como que pues tendrían que tener más presente que los procesos creativos pues a veces son diferentes en las personas y que pues algunos somos más lentas, ¿no? O sea, como que, y Ráfagas Serranas, para mí, o sea, llevo 10 años con el proyecto, ¿no? O sea, ha sido como una cosa
donde el año pasado filmé, ¿no? Como que cuando encontré, digamos, una estructura, dije, bueno, pues me voy a regresar a ver si mi hipótesis es correcta y voy a filmar a ver si esto que yo pienso es real, ¿no? Y sí, o sea, efectivamente los niños crecieron y los niños cuando yo llegué al pueblo ya querían migrar a Estados Unidos. De hecho, hay dos, ¿no? Que se estaban yendo, que estaban planeando irse del otro lado. Entonces, por supuesto que era como una especie como Hoop Dreams, pero en la montaña oaxaqueña, y entonces, pues para eso se necesitaba que pasaran muchos años, ¿no? Pero eso siempre nos lo ponen como que es inalcanzable o como fuera del proceso formativo, cuando siento que ahí justo es cuando podemos hacer esas cosas, ¿no? Y no como en las series, ¿no? Que ahí sí tienen que salir y luego la temporada que sigue y tal. Entonces, si no es en la escuela, como que a mí yo digo, bueno, ¿y dónde voy a poder hacer como proyectos realmente donde viva ese proceso? Pues sí, creativo, como de construcción de la película, como de encontrar el método de dirección que quiero, o sea, no sé, como que para mí pues sí, esa es como algo que me gustaría que hubiera en las escuelas, ¿no? De cine. Y eso. Eso que mencionas, Dalia, de es más valioso el proceso que el resultado, me parece bien importante. Y creo que también a veces la presión que se ejerce muchísimo es también deadlines en general, pero también esta cuestión como, por lo menos en el paso por la academia, lo que viví fue también es como los festivales, ¿no? Tal fecha y tienes que alcanzar y tal fecha y de repente se desdibuja mucho el qué estás buscando encontrar, ¿no? Como esto de en tu proceso, ¿no? Porque qué sentido tiene crear si no te transforma, ¿no? El crear. Entonces, ¿qué estás buscando? ¿Qué es lo que buscas lograr, ¿no? Entonces, de repente yo veo que también es esto como de el camino de festivalero, ¿no? De los festivales y luego las películas se quedan en la nada y no hay tampoco un acompañamiento, por lo menos también de la escuela. Y bueno, ¿y qué sigue después de eso, no? ¿Cómo va a llegar la película a los lugares indicados, a su público indicado, más allá de los festivales, ¿no? Entonces, ni pudiste disfrutar, ¿no? Y explorar y asombrarte por tu proceso, y tampoco llega a impactar, ¿no? O a llegar a los públicos que puede llegar resonar, ¿no? Las personas pueden resonar con tu película. Entonces creo que todo eso también está, ese camino está muy abandonado. Sí. Y por último, esto, o sea, digo, o sea, ahorita como escuchando y también como retomando algo que había mencionado en la otra pregunta, era como que en la escuela te obligan, o no es como que te piden que lo sepas todo, ¿no? Como que siento que es como, me tienes que traer tu guión y me tienes que decir qué es lo que va a suceder, y, o sea, como si el ser director, ajá, te hiciera como automáticamente ser Dios, ¿no? Y siento que también, o sea, como esta cosa de la duda, de la sorpresa, como de la improvisación, o sea, como que siento que se ha vuelto súper rígido, ¿no? O sea, como esta parte de como todo tenemos que saber en qué momento va a pasar, y es como, pues no lo sé, o sea, ¿no? Y como, y hablando de los festivales, ahorita que decía Meli, me acordé de cuando fuimos a Impulso Morelia con un proyecto, y entonces uno de los programadores de Berlín me dijo, ¿y cómo te imaginas la imagen? O sea, me queda claro que tienes muy bien la historia y todo, pero ¿y la imagen? Y entonces yo me acuerdo que contesté, no, no sé, o sea, todavía no sé, todavía no llego ahí, ¿no? O sea, como que y fue fatal, o sea, fue como, o sea, me acuerdo que el programador fue como, no, no sabe nada. Y entonces después hubo una mujer, la programadora de Hot Dogs, creo, que me dijo como, yo confío en tu proceso, en que lo vas a encontrar.
O sea, pero esa parte está como totalmente polarizada con la otra que te enseñan en la escuela, ¿no? Que tendrías como que tener todas las respuestas y no es así, ¿no? O sea, tiene que ver de la mano, ¿no? Con el tiempo y como si fueras el plan divino, ¿no? Como, esto va a pasar automáticamente. Ujú. Sí, a veces las escuelas como que terminan haciendo más daño, o sea, que atrás, por ejemplo, nos dicen, si quieres escribir, no tienes que estudiar literatura, ¿no? Porque te rompen totalmente la creatividad, ¿no? Entonces, sí creo que las escuelas les faltan esos procesos humanos y en el caso del cine, creo que una materia o un algo es la exhibición, ¿no? Como que el caso de que terminan y ya tienen el producto, pero no saben qué hacer o qué no hacer con él, creo que también es como uno de los huecos, ¿no? Que no hay como cómo exhibir o qué exhibir o lo quiero para una ruta de festivales o quiero que llegue a las comunidades y a los públicos que más me interesan, ¿no? Es como, pues este binomio, que también creo que se puede hacer trinomio, ¿no? O conjugar y hacer un híbrido de las dos cosas para poder tener, pues, diferentes alcances, ¿no? Sí, creo que te preparan más como en esa rigidez porque como que está impuesto esta mirada de la industria, ¿no? Lo que mencionábamos hace ratito, la industria hegemónica, y no tanto como que te preparen o te acompañen para vivir procesos creativos, para encontrar, ¿no? Como la autenticidad de tu voz, sino más bien te preparan para ir al ritmo de la industria, ¿no? Hegemónica, que es, como lo mencionábamos hace rato, violenta y misógina. Entonces, en ese sentido, pues también creo que es cuestionarnos eso y pues creo que hay compañeras, compañeros que aprenden, ¿no? Como a caminar en fuego, ¿no? Y pues sí, cómo funciona la industria, pero también cuidarte y conservar como esa parte tuya donde sientes este placer por por crear, ¿no? ¿Y por qué estás creando? ¿Por qué porque como dice Dalia, a mí me impactó algo, me cimbró algo, ¿no? Una imagen, el encuentro con estos niños me tocó y tengo la enorme necesidad de comunicarlo. No tanto no estar pensando como voy a hacer la enorme película o me encargaron esto, sino es este proceso de me encontré con algo y tengo esta necesidad. Y siento que a veces ya en las escuelas se desdibuja esto, ¿no? Y se le da prioridad a lo otro. Pues muchas gracias, Sí. Dalia, muchas gracias, Ay, Melissa, muchas gracias, Nati. sí, no, pues es que me gustaría tener como más tiempo o estar en un café a las 4 porque sí queda como mucho más que dar, ¿no? O sea, también compartir saberes, ¿no? Entre de ustedes para nosotras y todos los que nos están viendo y escuchando. Creo que está bien bonito y es importante y se abren temas que pues tenemos que seguir trabajándolos, ¿no? Pensándolos, conceptualizándolos, llevándolos a cabo. Y pues no sé si quisieran dar un comentario final o hablar de sus redes o de o si hay algún nuevo proyecto, como Muy Pues antes que nada comentar que es un gusto haber estado con ustedes y un gustazo pues escuchar a Dalia. Aprendo mucho de ustedes, de escuchar de tu proceso, Dalia, reafirma como muchas inquietudes y dudas que tenía como dentro de mí y creo que lo bonito de estos espacios es encontrarnos, ¿no? Y saber que no, pues sentirte más acompañada, ¿no? Saber que hay personas que resuenan con ello y me hace sentir como, sí, es eso, ¿no? Como sentirme tranquila en ese aspecto y justo como dijiste desde la mirada esotérica que por algo nos encontramos, ¿no? Son como los momentos correctos y que también pues llegue la charla y habrá reflexiones también con las personas indicadas y pues de futuros proyectos, pues el próximo 2022 y agradecería mucho que nos pudieran apoyar. Ha sido un camino muy largo y arduo, pero buscamos ya por fin tener un estreno del Sembrador, porque ha estado como en festivales, en muestras de manera virtual, pero no ha tenido como un estreno en salas, ¿no? Entonces nos gustaría ya llegar a ese punto y bueno, también iniciar el rodaje
próxima película que se llama El camino es un hilo rojo, que está haciendo también un reto enorme, totalmente diferente a procesos que he vivido, que me ha acercado como a temas muy luminosos y de repente me acerco a una herida enorme y el reto como también de encontrar esa luz, de encontrarte como acompañada en este camino. Ha sido un proceso pues complejo, pero he tenido a las compañeras como indicadas y lo que comenta Dalia me apapacha mucho en el sentido de no tienes que correr, ¿no? Poco a poco, ¿no? Encontrar, a veces digo, es que qué lenta, ya debía haber avanzado y pues no sé, momentos en que te detienes, es como pintar un cuadro, ¿no? O sea, como que pintas y te haces 3 pasos para atrás y luego vuelves a regresar, ¿no? Como que así es el proceso. Y, y bueno, pues sí, agradecerles de nuevo y también a todas las compañeras que nos escuchen, pues también que parece muy trillado, pero no, que puedan confiar en su voz, en su instinto, en sus procesos, sobre todo en su instinto, ¿no? De repente está como esta cuestión del instinto, del sentir, se asocia también con lo femenino y lo femenino lo asocian con la debilidad, ¿no? Como la vulnerabilidad, pero creo que es lo más como la fortaleza más grande, ¿no? Que tenemos, entonces vulnerarte, sentir, y también romper ese esquema, creo que está compartiendo otras formas de hacer cine y de crear. Entonces sí, que confíen, que sientan y que siempre sigan su instinto. Ay, qué Gracias. bonito, Meli. Ay, no, pues muchas gracias, Meli. Al contrario, qué bueno que te sirve. Porque sí, luego hay momentos donde uno pues, vive muchas crisis, ¿no? O sea, al momento de, pues sí, de tratar de contar algo, ¿no? Que sea bello y que resuene y que sea digno y que sea como, o sea, y yo pues lo único que quiero decir es que pues el camino para encontrar su voz pues en mi caso ha sido largo, ¿no? O sea, yo la verdad es que en el CCC pues sí viví como esta cosa de presión y de llegar o sea, como que yo sí viví como esta cosa del deber ser, ¿no? O sea, del debo de tener un guión y debo de tener una película y luego mi ópera prima y luego ser exitosa y luego estrenar en no sé dónde y entonces como que, y al final como que yo era súper infeliz, o sea, como que yo lloraba y me acuerdo que mi mamá me decía, pero te tienes que ir a trabajar, no importa, o sea, y yo así como de, no quiero. Y como llegar al punto donde encontré como dónde me sentía bien y con quién me sentía bien, como que fue un camino bien doloroso para mí, o sea, como muy, muy sinuoso y muy atropellado y eh, como que fue, o sea, fue como también entender que eso que nos dicen que debemos ser posiblemente no sea para nosotras, ¿no? En mi caso, yo como que me di cuenta que mi felicidad y mi pasión y como mi pasión por el cine documental era hacer películas sociales, películas más pequeñas, películas más emotivas, como que hablaran de la justicia, que hablaran como de, no, o sea, como que resonara conmigo y poder, digamos, como abrazar eso, o sea, abrazar como lo que realmente me movía en las entrañas y el corazón y decir, está bien, o sea, no pasa nada si no quiero lo que te dicen, ¿no? Durante no sé cuántos años, qué es lo que debes de hacer, ¿no? Es como que para mí, o sea, compartir estos espacios significa eso, ¿no? O sea, significa que el poder decirle a las que escuchan que como que, pues eso, no hay prisa, como o sea, lo que nadie cree que vas a hacer, o sea, al final puede ser una obra muy bella, ¿no? O sea, yo me acuerdo de Baño de Vida que hubo maestros que me decían, no, nunca vas a poder filmarlos, ¿no? Entonces, como ir a contracorriente pues muchas veces es súper difícil, pero lo que creo es que va a haber alguien pues que haga vínculos contigo, ¿no? Y con el cine que quieres hacer y con el cine que quieres contar. Y pues que los procesos son propios, son personales, ¿no?
y pues eso, como acompañarnos y como dice Meli, ¿no? Como irnos impulsando, ¿no? Jalando poco a poco, porque si no es bien difícil, ¿no? A veces vemos que no hay para dónde, pero si no lo hablamos, si no nos comunicamos, pues no va a haber forma, ¿no? De llegar a esas posibles cineastas del futuro pues que están ahí como sintiéndose como una vez yo me sentí, ¿no? Entonces, pues eso. Toda la razón. Muchísimas gracias por los consejos, los mensajes, a nosotras que estamos aquí presentes y a las que nos están escuchando o viendo. Creo que sí es bien importante como saber que no es un camino, que es el camino que cada quien quiera recorrer y pues los acompañamientos que también quieran tener, ¿no? Y yo les agradezco muchísimo a las dos por los trabajos que hacen, ¿no? Siempre es bonito ver algo con lo que conectas, con lo que te hace sentido, ¿no? Incluso con lo que tú también vienes haciendo en otros o de otras formas. Y es muy bonito, muchas gracias y mucho éxito en sus próximos trabajos. Felicidades, Dalia. Felicidades, Meli. Gracias, Ingrid, Natalie, Dalia. Meli. Pues, pues vamos cerrando. Yo agradezco a todos los y todas las que nos están viendo. Gracias, Ingrid, por un viernes más de cine con perspectiva. Y pues bueno, terminamos, pero bueno, quédense tantito, viene una recomendación de cortometraje y pues muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima. Hola, soy María Lara de Cine y Mujer y es un gusto compartir contigo la siguiente recomendación. Tiricia o Cómo curar la tristeza es el primer cortometraje de Ángeles Cruz como directora y guionista. La tiricia es la enfermedad del alma cuando el corazón entristece. En este cortometraje vemos la historia de 3 generaciones que a lo largo de su vida han vivido y tolerado abusos, lo que las lleva a arrastrar esta enfermedad. Tiricia o Cómo curar la tristeza le dio a Ángeles Cruz el Ariel a Mejor Cortometraje en el año 2013 y puedes encontrarlo de forma gratuita en Filmin Latino.